Gracias por continuar con nosotros en este 14 de diciembre de 2020. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como les adelantábamos hoy, nos acompañan diputados por el partido FMLN. Está con nosotros Manuel Flores y Carlos Ruiz. Diversos temas que vamos a abordar esta mañana, como por ejemplo los sondeos de opinión rumbo al proceso electoral del 28 de febrero. Pero le damos la bienvenida de inmediato a nuestros invitados. Manuel, gracias por estar aquí. Bienvenido a Hechos AM. No, gracias a ti, Manuel, por la invitación. Saludar a los televidentes que a esta hora nos sintoniza y saludar a mi colega Carlitos Ruiz. Buenos días. Así es, Carlos Ruiz, bienvenido a Hechos AM. Muchas gracias, Manuel. Un saludo al pueblo salvadoreño, lo mismo que a todo el personal que desde aquí nos permite acercarnos a la vida del pueblo salvadoreño de manera cotidiana. Un saludo, Manuel. Como decíamos, hay diversos temas que están en discusión en este momento y entre estos, pues, el proceso que nos va a llevar hasta el 28 de febrero, que es el día que se van a desarrollar las elecciones municipales, las elecciones legislativas y también se va a elegir a la representación ante el Parlamento Centroamericano. ¿Cómo ven ustedes el panorama, Manuel, considerando de que hay un sondeo de opinión que recién ha salido, que no favorece en nada a partidos como el FMLN, pero pues muchos dicen esto es digamos, una fotografía de un momento y esto puede cambiar en el transcurso de los próximos días rumbo al 28 de febrero. ¿Consideran ustedes que puede haber un cambio, considerando también que los últimos sondeos que se han hecho a lo largo de los últimos meses, pues no han favorecido nada, en este caso al FMLN? Bueno, en primer lugar es un proceso electoral como cualquier otro. No es primera vez, para algunos que van a participar como partidos por primera vez, lo ven como una gran novedad. Nosotros venimos de grandes batallas electorales, de batallas difíciles, de batallas de bloqueo, y precisamente como partido estamos preparados para lo que venga, porque no son las elecciones el propósito principal del FMLN, independientemente de la situación en que nos encontramos. Pero visitamos las colonias, los barrios, los municipios, nuestra gente ahí está, nuestra gente está pendiente de nuestro trabajo, de nuestra labor, y por supuesto que hay sondeos de opinión de casas encuestadoras con gran prestigio y de otras que son simplemente charlatanas. Sin embargo, nosotros lo tomamos a bien, le damos lectura, lo tomamos con tranquilidad y aparte de leerlas, pues tomamos nuestras medidas y sobre esa base estamos haciendo nuestra campaña. Prácticamente ya algunos partidos andan hasta pidiendo el voto de manera pues, descarada, adelantada, y lógicamente la percepción de la población poco a poco va a ir cambiando. Estamos conscientes que las elecciones son el 28 de febrero, tenemos prácticamente 2 meses y 16 días para que se desarrollen. Sin embargo, para nosotros es importante que nuestras propuestas, que nuestros compañeros y compañeras, candidatos y candidatas, tanto alcaldes, alcaldesas, así como diputados, diputadas y el Parlamento Centroamericano, pues nos conocen. Pueden decir lo que quieran de nosotros. Sin embargo, la población nos ha visto trabajando durante muchos años. La percepción de la gente puede cambiar en cualquier momento. Hay candidatos que se han dado por ganadores antes de tomarse la sopa y han perdido. Tenemos ejemplos en otros países donde hay partidos que le dan 3, 4, 5% y han ganado las elecciones. Porque hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes, mañana es martes y cualquier cosa puede pasar en 24 horas. Muy bien. Carlos, ¿cuál es su percepción de este proceso que pues se ve altamente influenciado por lo que dicen los sondeos de opinión? Yo quiero hacer hincapié fundamentalmente en un hecho. Yo creo que diversas fuerzas políticas tienen como centro solo el proceso electoral. Y en ese sentido creo que no se hace del todo bien. ¿Por qué? Porque la vida no puede estar circunscrita a qué es lo que ocurre en una fecha determinada. La vida debe estar circunscrita a qué es lo que viene de manera permanente para toda la población. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo qué le espera al pueblo salvadoreño a partir del 1 de enero. ¿Qué le espera al pueblo salvadoreño allá por junio, julio del año que viene? ¿Y cómo vamos a estar en esas condiciones? De tal manera que de todas maneras, de todo lo que ocurra el 28 de febrero va a pasar el 28 de febrero y hasta ahí llega. Pero lo que ocurra posterior al 28 de febrero, eso sí puede interesar y en las distintas áreas. ¿Qué va a pasar en la economía? ¿Qué va a pasar en lo social? ¿Qué va a pasar en la salud? Que acabamos de estar viendo
una controversia muy calificada, diría yo, del Colegio Médico con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tratando de justificar sus incompetencias e incapacidades, y el Colegio Médico exponiendo claramente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esas cosas son centrales. Esos elementos son los que trascienden. De tal manera que, ¿qué es lo que va a ocurrir el 28 de febrero? Lo vamos a saber el 28. Ya a eso de las 7, 8 de la noche ya van a ver los resultados que van a empezar a arrojar las circunstancias. Pero, ¿qué piensan, Carlos, cuando se analizan, por ejemplo, los sondeos de opinión y se dice de que lo que estamos viendo y lo que están vaticinando encuestas como la de la UCA es un reflejo del cansancio de la gente en partidos que han venido, digamos, gobernando El Salvador en los últimos 30 años, refiriéndose al FMLN, refiriéndose a Arena directamente? Yo lo que creo es que la encuesta expresa varias cosas, y una de ellas es eso. Es decir, estuvimos siempre a la altura de los acontecimientos en el pasado inmediato, y todo indica que no. Y debemos decirlo sin tapujos, porque si no, es como tratar de justificar. Yo estaba viendo hace un rato a un personero del Ejecutivo tratando de justificar una cosa. ¿Voy a venir a hacer eso yo aquí? No. Es casual que la población nos retiró en un momento determinado la confianza. Tampoco tiene razones específicas. Y quiere decir que hay ese cansancio, sí. ¿Y qué es lo que lo provocó? Eso es lo que nos debe de preocupar. Por eso es que dije que no estamos de cara exclusivamente al 28. Pero también debo decir algo. Hay quienes salieron a correr incluso a decir que ya por eso tienen asegurados 70 diputados, y inmediatamente le contestaron: la encuesta no dice eso. La encuesta no está diciendo eso. La encuesta lo que está diciendo es que hay preferencia en este momento, pero no está diciendo ni mucho menos cuantía de diputados. Sin embargo, hay quienes están tratando desesperadamente de presentarse como la única opción que hay en el país, y no es cierto. Y además, aquí la cuestión por hoy se está presentando como las percepciones del momento. Claro. ¿Va? Pero es las percepciones del momento. La realidad va caminando en una ruta diferente, y el momento en que la población perciba que se le ha estado embaucando en una ruta determinada, pues habrá reacciones también a eso. De tal manera que uno creo que debe de estar claro. Nosotros hemos siempre estado trabajando, no es primera vez que trabajamos en condiciones adversas, y siempre hemos estado a la altura de los acontecimientos en el momento definitivo. De tal modo que en este momento debemos de decir, es una cuestión objetiva que nosotros estamos en la oposición, y dicho sea de paso, en una oposición racional y justificada, sí. Bien. Y eso, ¿qué es lo que le va a permitir al pueblo salvadoreño? Le va a permitir ir midiendo la conducta responsable que tenemos como fuerzas políticas. Claro. Manuel, hay un punto interesante al analizar lo que ha pasado en el FMLN en los últimos años. Cuando hubo resultados que han sido adversos, se dijo de parte de quien era el secretario general en ese momento: vamos a salir al reencuentro con la gente, nos vamos a acercar a la gente porque consideramos que hemos estado actuando de una forma que nos ha alejado de la gente. Y en este caso, el FMLN lo ha hecho, lo ha logrado ese reencuentro, porque de acuerdo al sondeo, pues indica que esto no ha sido así. Pero ustedes que están dentro del FMLN seguramente tienen su propia lectura de lo que ha estado pasando. Lo que sucede, Manuel, es que hay situaciones muy amplias para valorar. Nosotros andamos en el territorio y lógicamente la situación no es como hace 2 años. Mucha gente es gobiernista, respalda simplemente al partido que está en el gobierno, más cuando se abusa de las condiciones y de los bienes del Estado para hacer campaña por un partido político.
la repartición de comida que andan haciendo los candidatos de Nuevas Ideas, alcaldes, diputados, concejales, casa por casa, hasta rifan, por ejemplo, pues. Ahí andan haciendo una campaña con los bienes propios. Están haciendo campañas, por ejemplo, el ministro, no haya conglomeración, y Nuevas Ideas haciendo fiestas en Quesaltepeque, por ejemplo, cuando se suspendieron las fiestas patronales, que son del 10 al 19. Estamos hablando de nuestra relación directa, primero, con nuestro voto duro. Claro. Ojo, con nuestro voto duro, con nuestra militancia, la cual se está poco a poco involucrando en la campaña. Pero mantiene el Segundo, FMLN su voto duro, Manuel. ¿cómo dices? Mantiene el FMLN intacto su voto duro. Claro, esa es especialmente la perspectiva en este momento, por eso estamos haciendo las visitas, las reuniones, y si tú estás viendo todas las redes sociales de nuestros candidatos, estamos llegando a la formación incluso de los equipos de defensa del voto. Algunos partidos nuevos ni siquiera tienen eso, pues, porque piensan de que ir a elecciones solo es ir a pedir el voto. Hay que cuidarlo. Y en ese sentido también, para nosotros es importante destacar, Manuel, que las visitas que hacemos a los municipios, a los cantones, a veces nos ven reunidos con 10 personas y nos están consultando y preguntando lo que está pasando. Poco a poco se va sumando, 1 más 1 son 2. Algunos piensan que tener una gran cantidad de gente es ganar. Yo te digo una cosa bien sencilla. Hay candidatos de Nuevas Ideas que fueron nuestros alcaldes y perdieron por malos, y ahora son candidatos de Nuevas Ideas. ¿La gente va a votar por ellos otra vez? Ahí habría que ver. Segundo lugar, el refrito de Nuevas Ideas, areneros del FMLN, de Gana, PCN, con pasado oscuro, privatizador, ahora son redentores. La gente se va a dar cuenta, porque la comida de este gobierno termina allá por mayo, precisamente después de las elecciones y un poquito antes de poner el IVA a 15 o 17%. Eso es lo que viene. La economía quebrada, eso le andamos diciendo a nuestra gente, quebraron la economía en nuestro país. La salud completamente desastrosa, aunque digan lo que digan, están hablando de que no han terminado el hospital El Salvador. En junio lo iban a inaugurar, ya es diciembre, ahora dicen que en 2022. Esperemos realmente que lo terminen porque esa obra va a quedar ahí inconclusa. Dijeron que iban a reconstruir las casas a la gente que sufrió daños por la lluvia. Todavía están esperando. La gente está esperando todavía los discursos de los miles de dólares que le iban a dar a la gente que estaba trabajando en la pandemia en la primera línea de trabajo. La gente está esperando, por ejemplo, los excombatientes que les den los $300 de pensión y los 3.000 de bonificación que les ofreció y que firmó el presidente. La gente está esperando realmente el empleo. La gente está esperando los miles de empleos para Estados Unidos, los que han viajado son 140. Ahora dicen que van para Qatar. Entonces, claro, muchos viven de ilusiones, pero cada día una mentira y la gente lo cree. Otra mentira, la gente lo cree. Entonces, ¿pero a qué se han quedado? A hablar de ladrones, de corruptos. Pues sí, pero entonces presenten las pruebas y métanlos presos, porque eso es lo que nosotros esperamos. Siempre el mismo estribillo, pero cuando dicen los ladrones, usted recuerde simplemente cuando privatizaron las AFP, ¿quién lo hizo? Y allí están en Gana y candidatos de Nuevas Ideas. Nosotros, como FMLN, podemos hablar con consistencia. Hagamos una balanza. 258 puentes construidos o reconstruidos versus 1 que ya está cayendo. Y recuerdo las palabras del presidente. Las carreteras y los puentes, el FMLN las hacía con harina. A las semanas estaba cayendo el puente Chichilco. Ahí está, inhabilitado. El único puente. Yo lo comparo con el puente El Progreso, que une La Libertad con Chalatenango a través de la Nueva Concepción y San Pablo Tacachico. Es un puente de primer nivel, ahí está. Ni siquiera ha sufrido una fisurita. Podemos hablar de la construcción de hospitales, de la Misión Milagro. Es decir, la gente dice, nunca hicieron nada. Y después dicen, es el único gobierno el que nos ha dado algo. Si usted hacía fila para recibir los paquetes escolares, cuadernos, zapatos, porque antes que el frente llegara, sus hijos o nietos ya iban descalzos a la escuela. No queremos pretender tampoco que usted vote por eso por nosotros, pero simplemente tenga un poco de vergüenza aquellos que nos señalan, porque a este gobierno le quitó la pensión mínima a 35.000 adultos mayores. Pero gente que vive en municipios pobres. Manuel, ¿dónde ocurre entonces esa ruptura entre la ciudadanía que confió en el FMLN y, digamos, lo que estamos viendo hoy con este proceso, digamos, de declive? Porque los números hablan y también los resultados. El FMLN venía de tener 31 diputados, ahora tiene 23. Y lo que estamos viendo indica que podría continuar disminuyendo. Si está, digamos, toda esa bonanza de la que estamos hablando y de todo eso que se hicieron, ¿dónde se dio ese proceso de separación con la gente? Porque, digamos,
¿Por qué en determinado momento la gente le retira el apoyo al FMLN? O por lo menos la percepción que nos da es eso, de que ya no hay, digamos, un acercamiento como el que hubo hacia el FMLN. Es que precisamente, Manuel, dicen el frente está muerto, pero todos los días nos atacan, desde el presidente hasta los ministros y los candidatos. No hablan de nadie más que del FMLN. O sea que realmente no estamos muertos, estamos más vivos, estamos presentes en todo el país. Pero hay una cosa importante que la población también dice. El FMLN abandonó a la gente. Eso no es cierto. Lo que no hicimos fue una campaña publicitaria multimillonaria como este gobierno la está haciendo. Yo le digo a usted que me está viendo acá, aparte del paquete de comida que recibe, haga en un cuaderno y escriba 5 obras que este gobierno haya hecho, propias. No estamos hablando de la carretera al puerto de la Libertad, que el FMLN comenzó. No estamos hablando de los bypass de Usulután y San Miguel, que el FMLN comenzó. Dígame 4 obras, porque ofrecieron, ojo, 20 obras diarias ofrecieron. Haga la cuenta, ya deben más de 5.000. Esas son realidades, pero el problema del frente, el error del FMLN fue no haber dado a conocer sus obras, no haber dado a conocer todas las carreteras, puentes, escuelas, hospitales que se hicieron, porque se invertía ese dinero en obras sociales, se invertía ese dinero en obra física, se invertía ese dinero en pagarle a la gente el vuelo para Cuba, Venezuela, Nicaragua para operarse de la vista en la misión Milagro. Pero este gobierno invierte mucho más en cadenas, digamos, en publicidad, en propaganda, y a la hora de ver las cosas, le pregunto otra vez a usted, escribe en su cuaderno 4 obras de este gobierno, 4, y no me diga que por la pandemia, porque hay países que a pesar de la pandemia están haciendo obras y no cerraron su economía. La crisis que vamos a enfrentar es tan difícil y tan dura que este gobierno, por ejemplo, habla de corrupción de los gobiernos pasados y le han quitado el Fomilenio 3 por corrupto, por no cumplir ese parámetro en contra de la corrupción. Por eso se lo quitaron, no es que la Asamblea no les haya dado los fondos, se los quitaron por corruptos. Y eso apenas comienza. No quieren dar cuenta de las cosas. Y todo el mundo dice, es que no tienen derecho a dar cuenta. Pero no. ¿cómo toman ustedes, por ejemplo, Carlos y Manuel, el hecho de que ayer el presidente de la República daba pues una declaración a través de una publicación que hacía en redes sociales y decía de que los diputados son los responsables en este caso, decía de que se pierda Fomilenio 2 y que El Salvador no pueda optar a Fomilenio 3? Carlos. Pero es ahí donde está lo principal. ¿Quién miente? ¿De quién es la obligación de organizar y presentar un presupuesto general de la nación con los rubros indispensables para salir adelante? ¿Es obligación de la Asamblea? Pero yo creo que también tú debes, Manuel, poner el acento sobre las cosas, como dicen, el punto sobre las íes. ¿De quién es la obligación de presentar la propuesta de presupuesto al país? ¿Es de la Asamblea o es del Ejecutivo? Para ver si el señor presidente es una persona responsable y asuma quién fue el del descuido. ¿Fuimos nosotros o fueron ellos? Es decir, ¿a quién le correspondía prever esos acontecimientos? ¿A los diputados, a un presidente irresponsable que ignoró eso? Pero no es solo ignorar eso. ¿Y qué pasó con el presupuesto para los veteranos de guerra? ¿Saben lo que está pasando? Es decir, después de haber tenido los veteranos de guerra un presupuesto de 52 millones, él les ofrece más, pero presenta un presupuesto más disminuido. Es decir, ¿en cuánto? En 20 millones menos. Entonces, ¿de qué está hablando un presidente de esta naturaleza? Es un farsante. Y lo digo aquí y en cualquier parte. Si alguien es decir, si una persona y una fuerza ha surgido sobre la base de la mentira, es el propio señor presidente y su fuerza Nuevas Ideas. Es decir, primero se quisieron presentar como una fuerza de izquierda y así se presentaron ante la población. Y son realmente una fuerza de izquierda. Examine sus componentes, solo examínelos. Y por eso es que ahora viene, y es más, la Asamblea, los diputados, le hemos entregado la solución al problema que ellos crearon y resulta que hoy viene a decir y ese es el problema de la publicidad, de decir
de quién era la responsabilidad de presentar completo el presupuesto de este año, que debía de incluir no solo los actuales 50 millones, sino los 50 millones anteriores, que se le aprobaron ya y están en marcha. Era de la Asamblea, no era del presidente de la República, ni de su equipo ejecutivo. Y lo mismo entonces, las ofertas que hizo. No ordenó acaso. ¿Quién ordenó que se le pagaran $100 y sin ninguna reflexión a los veteranos de guerra? ¿Acaso fue los diputados? No, lo hizo el presidente, incluso a la manera específica que usa, que es a través de un Twitter, le escribe en público, le ordeno al ministro de Hacienda entregarle el 100% más a los veteranos de guerra. ¿Y qué es lo que pasó? 3 meses más tarde no había ni un centavo de presupuesto para poderle pagar a los veteranos. ¿Cuánto tiempo pasó, señor presidente, para que usted le pudiera responder a los veteranos? Pasaron 5 meses sin recibir ni un centavo. Y esa es obligación de los diputados. No, el que no cumplió fue usted. Es decir, los que no cumplieron son del Ejecutivo. Es como, mira, uno se divierte sobre algunas cosas. Se dicen que El Salvador es el país ejemplo de cómo se ha abordado la pandemia. Y lo dicen con un cinismo galopante. Y vamos a ver si es cierto. ¿Cómo empezaron a abordar la pandemia? ¿Acaso no revolvían contagiados contra no contagiados? Hubo gente que fue detenida en estado de salud muy bueno. ¿Y qué pasó? Salió en un ataúd de los centros de contención. Esa es la conducta responsable. Y eso no lo estoy diciendo yo aquí, se conoce públicamente, pero eso no es todo. Miren, acaba de anunciarse aquí cuántos médicos van muertos ya. Van más de 70 médicos, no lo acabo de decir yo, lo está diciendo, pero ustedes dicen que es lo mejor lo que ha ocurrido. Hay otras mediciones, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué le mienten de manera sistemática a la población? Por supuesto que uno Carlos, debe... ¿qué impacto puede tener esto, digamos, de lo que está usted hablando, en el proceso electoral que vamos a vivir el 28 de febrero? Mire, ¿Considera usted que va a haber una alta incidencia de personas que van a decir, tiene razón el diputado Ruiz y entonces vamos a darle el voto, en este caso al FMLN? Mire, yo lo que pienso es que lo que hace falta es que se pueda poner en blanco y negro y en público ¿cómo se llama?, las cuentas. Este presidente ha sostenido falsamente, mentirosamente, que no había recibido ni un centavo partido por la mitad. ¿O no es cierto que ese fue el discurso durante más de 3 meses durante la campaña, mientras que se le habían aprobado 3.000 millones de parte de la Asamblea? Y entonces, para que él hiciera gestión, y en cuanto presentaron empezamos a trabajar en eso. Pero lo que no le dijeron a la gente es que además de eso, habían ellos promovido $900 millones a través de letes, que son letras del Tesoro, y que además habían promovido 650 millones a través de CETES, o sea, certificados del Tesoro, más lo que tenían ahí. ¿A cuánto asciende? ¿Por qué le mienten? Pero por eso no quieren entregar cuentas. Que entreguen cuentas, es más, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Hoy están protegiendo, lo que dicen es, ponen en reserva la información. ¿Cómo que ponen en reserva la información? ¿Acaso no es dinero público el que están manejando? ¿Y cómo se atreven a esconder esos datos? Y por eso se molestan y se ofenden. Y entonces aquí es donde está todo esto que debemos nosotros tener claro. La población lo que necesita es que se le pueda entregar toda esa información. Claro, debe de actuar con mucha energía otros entes del Estado, como es la Fiscalía y además la Corte de Cuentas, que si ponen descubierto eso antes de las elecciones van a estar en severos problemas. Hay que preguntarle, permítame, Manuel, hay que preguntarle al ministro de Agricultura cómo es que tenía un presupuesto de 78 millones para este año
y se ha gastado más de 270. ¿De dónde sacó la otra plata? Pero la pregunta, Carlos, es, ¿tiene la Fiscalía y la Corte de Cuentas en este caso los dientes para hacer eso que se le está pidiendo? ¿Los tiene? Entonces ya eso ya no es una cosa que se me debe la debo de contestar yo. La respuesta la tiene el señor fiscal, la respuesta la tiene los señores magistrados de la Corte de Cuentas. Dicho sea de paso, ya están diciendo cosas muy serias. ¿Qué es lo que dijo? ¿Y por qué incluso han demandado al presidente de la Corte de Cuentas? ¿Acaso no lo han demandado porque puso en público que tenían el dinero y no le estaban pagando a los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia? Tenían el dinero y no le estaban pagando a la Asamblea Legislativa. Tienen el dinero y no se lo han entregado a las alcaldías. Es decir, están usando el aparato del Estado para quebrar a otras entidades del Estado mismo. Y eso es tarea nuestra. Hombre, ya empezaron a salir cosas. Y lo que hace falta es que realmente se desarrolle toda una acción que ponga al descubierto toda la porquería de corrupción que tiene este gobierno. Por eso le digo, preguntémosle al ministro Arlinker, ¿de dónde sacó más de 200 millones? Para invertirlos, que dicho sea de paso, los han usado, pero no han traído todos. Dice que traía como 5 barcos con cargamentos ya pagados, con cargamentos de insumos alimenticios. Pero ocurre que la plata le entregaron, pero los barcos no han venido. Y entonces, ¿por qué no ponen eso al descubierto? Es que eso es lo que hay que cubrir, señor presidente. No, eso es lo que hay que poner al descubierto y no proteja los actos de podredumbre que están ocurriendo en su gobierno. Que lo que por hoy, y uno debe de decir, ¿usted cree que, a qué se debe que la gente, y particularmente la gente más necesitada, es la que está diciendo y teniendo todavía confianza en la actual administración? Pero lo mismo están pensando la gente que tiene conocimientos más profundos. Hombre, pregúnteselo al colegio médico. Están denunciando cómo le están mintiendo a este pueblo y cómo se está maltratando la salud. Pero no es solo eso. Aquí se sabe con claridad que lo que es la academia y lo que es los profesionales de este país, ya les quedó claro qué tipo de gente es. Es decir, no es cierto que Nuevas Ideas cuenta con el respaldo de todos los sectores de esta población. Ahora, ¿tiene respaldo todavía? Sí, porque para eso es que andan entregando esos paquetes y repitiendo una y otra vez, tratando de convencer, que dicho sea de paso, no le van a resolver el hambre a la gente. Pero ahora bien, hay una situación que es también hay que ponerle luz. El papel que está jugando en este caso el Tribunal Supremo Electoral en sancionar las campañas adelantadas, porque se ha venido hablando mucho de que eso ha estado ocurriendo y se ha acusado, en este caso, a funcionarios del gobierno de estar haciendo campaña con fondos públicos, en el caso con la entrega de los paquetes. Pero ¿qué papel está jugando entonces el Tribunal Supremo Electoral, Manuel? Bueno, es que precisamente lo que decía Carlos, el abuso es permanente. Antes había gente que cuestionaba la actitud de un gobierno y ahora aplaude precisamente lo mismo. Hemos visto ministros en campaña, vimos al ministro de Hacienda Zelaya allá en un meeting en Usulután, allá en El Triunfo, donde su hermana va de candidata a alcaldesa, sin mascarilla. En un evento, en un meeting, ahí andaba el ministro. Ahí andaba la ministra María Chichilco con otros, acuerpando a un candidato que va a diputado que ya no es ministro, porque ya renunció. Están usando recursos del Estado, grandes montajes, presentando sus candidatos. Algunos no llegan ni a trabajar, andan en campaña permanente, repartiendo alimentos, haciendo spots de 3 minutos. ¿Cuánto cuesta 3 minutos al aire en televisión? Viene el tribunal y de manera tibia comienza a sancionar, tibia, porque hay diputados, incluso un candidato que va por la libertad, ya está diciendo cómo marcar su casilla. Ahí está en su publicación, en sus redes. Eso es objeto de anulación de su candidatura. Ya está pidiendo el voto. Dice, marque tal casilla y así se marca. Entonces, yo creo que el tribunal debe de ser
más estricto en este tipo de condiciones. Ahora, ahí están lamentándose los candidatos de Nuevas Ideas que no los han inscrito, sí que no hayan inscrito. A mí todavía no me han dado certeza de mi inscripción en el Parlacen. Yo no puedo decir, por ejemplo, voy en la casilla 3 todavía porque no he sido inscrito. Probablemente pueda ocurrir algo y pase a la casilla 2 o a la 1, no sé. Lo mismo puede ocurrir con los demás partidos porque hay una cantidad de gente que no está siendo avalada. Primero, porque deben su cuota alimenticia. Segundo, porque no tienen notoriedad, digamos, estricta, buena. Segundo, porque no están cumpliendo lo que la ley manda. Probablemente el que está ahorita promoviéndose en una casilla pase a otra. ¿De qué le sirvió? Entonces yo creo que el tribunal debe ser más estricto. Hay sanciones que no han impuesto. Imagínate, Manuel, llega un grupo de candidatos a diputados malcriados, uno de ellos incluso es contratista del Estado, más de $1 millón, puso los aires acondicionados en un hospital, es candidato a diputado, fue de los que acompañó para ponerle candado al tribunal. Secuestro se llama. ¿Dónde está el fiscal? ¿Dónde está la acción? No hizo absolutamente nada. Y en ese sentido, ¿qué podemos esperar de una campaña cuando estás permitiendo actos vandálicos? Cualquier cosa puede ocurrir, ni quiera Dios a la población salvadoreña pues la lastimen este tipo de gente, porque recordemos hace casi un año cuando fueron a botar los portones al Tribunal Supremo Electoral, los mismos de Nuevas Ideas, son violentos, son perversos. Es decir, estamos hablando que la campaña debe ser de altura de propuesta, no una campaña sucia, hombre. La gente de nuestro país precisamente está cansada, se va a cansar de sus acciones también, porque cada vez es menos la gente que opina favorable. Y no es que la gente va a venir a decir, entonces votemos por frente. Eso va a depender si los convencemos o no. No es que el otro sea malo. No es que el otro sea malo. Precisamente en un debate, yo no voy a hablar en mal del otro candidato, voy a hablar de mi propuesta. Y cuando uno va a debate con la gente de Nuevas Ideas, lo que dice, yo voy a hacer lo que el presidente diga. Quisieran tener la cara de él para que aparezca en la papeleta, porque no tienen ni una idea, no tienen ninguna propuesta. Solamente dicen, yo voy a hacer lo que él diga. Es mi luz, es mi sombra, amén. Entonces, nosotros tenemos pensamiento propio, tenemos propuestas concretas y precisamente es lo que hemos vivido con la población. Te puedo hablar a mi nombre. Ahí dicen, devuelvan lo robado. Pues, preséntame la prueba y yo lo devuelvo. O sencillamente no han hecho nada. Revisen la historia. Háganse uso de su cerebro y revisen la historia. Y pueden escribir cualquier cosa en los chats. Que van para afuera, que dipurrata, eso no le va a cambiar la vida económica, métase la mano a la bolsa y dígame, ¿tiene más dinero ahora que hace un año? ¿O ha pagado sus deudas? ¿O si después de la pandemia los bancos no le están cobrando? ¿O no le cortaron la luz, el teléfono o el agua? ¿O no le están llamando los acreedores cuando le dijeron 3 meses gratis le vamos? Porque mucha gente pensó que le iban a suspender el pago 3 meses de teléfono, agua, luz. No, métase la mano a la bolsa o dígame si su negocio no quebró o está mejor que antes. Entonces, los análisis fríos y calculados de la gente deben de entenderse, y no solamente con propuestas de plataformas de los partidos. Usted debe de conocer a sus candidatos, dónde viven, con quién interactúan, porque es fácil decir, el Chino Flores vive en Escalón. Claro, nadie va a darse el tiempo para ir a preguntar si de verdad vivo en Escalón. No, yo vivo en Quesaltepeque, en el barrio Concepción. Allí vivo siempre, donde generalmente la gente me visita y nos tomamos un café. Allá ando en la calle a pie, que andan 5 o 7 guardaespaldas. Mire, el que anda guardaespaldas es porque algo debe, anda en blindadas. Yo no ando en blindadas, allá ando caminando por Quesaltepeque. Que mucha gente puede tener una opinión sobre mí es porque no nos conoce. Muy bien. No nos conoce. Manuel, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, vamos a continuar con más de este espacio aquí en Hechos AM, la entrevista, volvemos enseguida, continúe con nosotros. Mañana de lunes 14 de diciembre de 2020, aquí en el espacio de la entrevista, hoy tenemos como invitados a Carlos Ruiz y a Manuel Flores, diputados por el FMLN. Estamos hablando de diversos temas, primero que tienen que ver con el ámbito electoral y también otros que están relacionados con la coyuntura que vive El Salvador. El proceso de discusión del presupuesto general de la Nación 2021 continúa en la Asamblea Legislativa. Y una de las interrogantes es, ¿se logrará aprobar ese presupuesto antes de que finalice este año? ¿Habrá que reformular algunas de las cifras que ahí están contenidas? Esa es una de las interrogantes para nuestros invitados.
Carlos, ¿cómo ve usted este proceso de discusión de ese documento donde están plasmados los gastos que va a asumir El Salvador en 2021, lo que necesita para que funcione el Estado? Hemos escuchado a funcionarios del Ejecutivo en este mismo espacio decir que ese es un presupuesto netamente social, que es uno de los presupuestos mejor estructurados que ha tenido El Salvador, pero la pregunta es, ¿se logrará la aprobación? ¿Qué dice usted, Carlos? La pregunta no es si se va a lograr la aprobación. ¿Cómo está construido ese presupuesto? ¿Qué base tiene? Para empezar, se supone, y están partiendo de que vamos a crecer el 4%, cuando tenés una economía que se ha venido a pique. Entonces, ¿de dónde sale que vamos a crecer el 4%? Cuando tenemos un aparato productivo que no está al 100%. ¿De dónde va a salir ese 4% de crecimiento? Le están mintiendo a la gente. Y además está desfinanciado. ¿En qué está sustentada la esperanza? En seguir haciendo préstamos. Pero ¿tendrá realmente respaldo cuando está demostrando que es un gobierno irresponsable, que ya cayó en impago? ¿Y esto hacia dónde va a empujar? Yo lo que le puedo decir a la población, si ustedes insisten y mayoritariamente dicen aprueben, habría que aprobárselos, pero ¿eso les va a resolver el problema? No. Por eso es que hay que examinar tanto eso con profundidad, porque realmente son irresponsables. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Después van a decir que como no podemos hacerlo, van a dejar las cosas tiradas como lo están haciendo. ¿Qué pasó con Fomilenio? Estaban obligados por ley a darle la cobertura, no lo hicieron. Pues ahora son las ofertas falsas, de tal manera que se está ofreciendo incluso muchas cosas de las que francamente no se van a cumplir. Y lo que le podemos decir, si ese presupuesto lo aprobamos, ¿cómo va? Que nosotros no tenemos el derecho ni de aumentarlo ni de disminuirlo, sino que tendríamos que estar haciendo malabares con eso. Si aprobamos eso, lo que debe saber usted es que va a aguantar hambre. Lo que debe saber usted, ciudadana y ciudadano, es que a partir de mayo, junio del año que viene, usted, aunque sea dueño de su casa, va a estar pagando como que la está alquilando. ¿Por qué? Porque le van a subir los impuestos, le van a subir del 13 al 17% del IVA. ¿Y usted sin fuente de trabajo? ¿Cómo va a quedar? Entonces, estas son de las cosas que debe saber la gente y decirle, y cuando usted no tenga fuente de trabajo y se enferme y un sistema de salud cada vez más decadente, ¿qué va a hacer? Y dicen que es un presupuesto altamente social. Si la pregunta no es si han escrito un montón de mentiras ahí, la pregunta es cómo se va a respaldar eso que está escrito ahí. Y eso es lo que debe interesar. Para ustedes es inminente que el gobierno no va a tener otra salida más que incrementar impuestos, porque esa es una de las interrogantes también que flota en el momento en el ambiente, porque hasta ahora hemos escuchado a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, decir no hay en el horizonte un panorama de incrementar impuestos. Y él pero esa es IVA una falacia varias veces y él decía que no. Pero le pregunto yo a usted, ¿consideran ustedes que es la única salida que puede existir? Mire, solo hay que irse a la página del Fondo Monetario Internacional y ahí están los compromisos firmados por este gobierno, de que, es decir, firman de que si es necesario vamos al ajuste. ¿Y qué significa un ajuste? ¿Acaso no significa, por un lado, despedir gente? Es decir, sacar gente del aparato del Estado, y por otro, incrementar los impuestos. Por eso estamos hablando. Ahora no le están diciendo a la gente que van a verse en la necesidad de incrementar el IVA, pero lo van a hacer. Llegado el momento, no les queda para dónde. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Y toda la oferta que tienen en un presupuesto mentiroso como el que han presentado, lo que va a hacer es que se va a incumplir, como se ha incumplido, ya lo decía Manuel aquí, ofrecieron un puente de primer nivel, pero a los 15 días estaba colapsado. ¿Y eso qué? ¿Y ahora qué dicen? Están calladitos, no hablan del puente.
Es decir, eso es lo que te espera, querida ciudadana, querido ciudadano. Y es importante que le digamos, hoy te están entregando ese paquete alimenticio. Y cuando no haya que te van a entregar palos, porque van a reprimir. Cuando la gente proteste, van a reprimir. Y eso yo lo advierto desde ahora. Y entonces podemos decir, miren, nosotros no tenemos que correr rápidamente a decir, sí, se lo vamos a aprobar por tratar de quedar bien con la gente. Mejor hay que prevenirla. Hay que decirle hoy la verdad. Por eso decimos, si se aprueba ese presupuesto así como va, si a mí me piden para aprobar ese presupuesto así como va, yo voy a negar mi voto. Porque no puedo comprometer sabiendo que quien las va a pagar es ese pobre que hoy está recibiendo cada 3 meses una bolsa de paquete alimenticio, pero que el paquete alimenticio se le va a convertir en garrote después. Sabiendo que el que hoy tiene una casa que ya la pagó, pero que cuando le suban los costos, va a ocurrir que la va a estar pagando como que recién la acaba de adquirir. Entonces, estas cosas son las que deben de estar claras. Entonces, y la gente, nosotros le debemos de advertir al ciudadano, y esa es nuestra responsabilidad, advertirle lo que le viene. Le puedo asegurar que al final de este mes ya vamos a ver cómo están las cosas en carestía para la gente. Al final de este mes, cómo se van a ver encarecidos. Ajá. Y tenés fuente de trabajo. ¿Y con qué las vas a cubrir? Y es más, hermana y hermano, que estás recibiendo esa bolsa de paquete alimentario, que te lo llevan cada 3 meses y hoy te lo andan presentando como una gran solución, que no es ninguna solución, pero agárralo, porque si no te va peor. Si te llevan otro, vuélvelo a agarrar, porque no es cierto que con eso vas a resolver. Aquí lo que se necesita son fuentes de trabajo. No tener a la ciudadanía como mendigo. Entonces, Manuel, estas son Manuel, ¿cuál es la perspectiva de ustedes entonces respecto a lo que puede ocurrir en El Salvador? Ya decía Carlos, es inminente que pronto vamos a tener que enfrentar, decía, un incremento de impuestos. Y decía que esa es como, digamos, la encrucijada en la que en determinado momento El Salvador se va a ver. Es que es precisamente, Manuel, lo que estamos hablando. Mucha gente se siente contenta porque les han presentado un presupuesto más grande que el año pasado o que este año. Pero la gente no sabe que un presupuesto está dividido en 3 rubros: impuestos, donaciones y préstamos. Esos son los 3, Manuel: impuestos, donaciones y préstamos. Nuestro país acaba de perder el Fomilenio 3. Significa de que ya son más de 50 o más millones que ya no van a entrar. Entonces hay que irlo descartando del presupuesto 2021. Nuestro país va a recibir menos cooperación porque está siendo señalado por organismos internacionales como un país violador de los derechos humanos. Y lógicamente, cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de presupuestación de lo que va a entrar versus lo que vamos a gastar. Y solo te pongo un ejemplo. Todo el mundo en este momento está en una situación económica difícil, a excepción de China, que es el único país que ha crecido económicamente y se prepara para convertirse en el regente del mundo en los próximos 5 años. Ahí escuché unas noticias de que el presidente despreció el Fomilenio porque se va a ir con China. Los chinos son astutos, son sabios y son fieles, son leales. No crean de que son tontos. Saben quiénes les han mentido y quiénes son amigos. Y saben de lealtad. Y por supuesto que cuando estamos hablando de cooperación, la cooperación el próximo año va a ser menos, porque los países como Francia, Italia, Inglaterra y los que han cooperado con proyectos están teniendo dificultades, y también los Estados Unidos, que ha sido el más golpeado por la pandemia. Las medidas de Trump fueron un desastre. Por eso dijo Joe Biden, no voy a cerrar la economía. Vamos a tomar medidas para que la economía no colapse. Y estamos hablando entonces de la primera economía del mundo hoy por hoy. Pero en el país ya estamos casi al tope del endeudamiento, 96%. Ya no hay más margen de endeudamiento. Entonces lo que viene, como dijo el ministro, quitar grasa,
al Estado. ¿Qué significa quitar grasa? Prepárese usted que esté escribiendo cualquier cosa ahorita. A un familiar suyo lo van a despedir hoy en diciembre. Han despedido de ANDA, han despedido de los ministerios, casi 5.000 despedidos. Y la meta que tienen son de 35 a 40.000 despidos en el Estado. Prepárese, porque si no hay impuestos, no hay pago de salarios. Si no hay impuestos, no hay inversión. Entonces, yo puedo presentar el mejor presupuesto de 7.000, 8.000 millones. El problema es de dónde lo va a financiar. Entonces, antes del 28 de febrero, el gobierno no va a hablar de impuestos nuevos, no va a hablar de aumento a la gasolina ni de nuevos impuestos a la telefonía, no va a hablar del IVA, no va a hablar de impuestos prediales, no va a hablar de nada hasta después del 28 de febrero. Por eso yo lo vuelvo a repetir. El tema de las elecciones para nosotros no es la última Coca-Cola del desierto, porque antes los ciclos eran de 20 años. Cuando no había internet, la gente se informaba muy lento. Después fueron de 10 años. Cuando apareció el internet, la gente ya se informaba más rápido. Hoy las redes sociales lo informan a uno antes que las cosas pasen. Por eso, los ciclos son de 5. Donald Trump, cuando ganó, ofreció un gran presupuesto, mejoras sustanciales y un discurso esperanzador. Por eso ganó. 4 años después, ese discurso ya no sirvió y perdió. Entonces, cuando estamos hablando de la situación actual, muchos que hoy nos están criticando, dentro de pocos años nos van a respaldar. Eso es un efecto normal, es lógico. Esto, sencillamente, amigos y amigas, hoy apoya uno, mañana apoya otro. Nunca diga, de esta agua no beberé, porque en un momento apoyó a Arena, hoy va a apoyar Nuevas Ideas, mañana al frente, pasado el PDC. Esto es así. Lo que no podemos nosotros es irresponsables y aprobar un presupuesto desfinanciado. ¿Que vamos a oponernos? Tampoco. Tenemos que ser bastante hábiles y bastante responsables para decir, esto se puede financiar, esto no se puede financiar. Y otra cosa, ¿de dónde margen para más préstamos? Los préstamos que pueden haber, que sobrepasen el 100%, es un préstamo soberano. Ojo, nuestra soberanía va a estar en juego. Alguna gente no entiende lo que significa eso, pero al final lo va a entender cuando los impuestos sean más altos. Cuando usted comience a pagar los paquetes de comida, porque no son gratis, son de préstamos. Lo van a pagar nuestros nietos. Agárrelo. Como dijo el diputado Ruiz, si le dan 2, agárrelo. Manuel, una de las interrogantes es, digamos, la relación de El Salvador con grandes potencias, en este caso Estados Unidos. Estados Unidos se está acercando a un cambio de administración. El 20 de enero se tiene previsto que Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos y, bueno, salga Donald Trump de la presidencia. Sabemos que la administración Trump ha sido una administración cercana al gobierno de El Salvador. ¿Qué puede pasar, digamos, con la llegada de un nuevo inquilino a la Casa Blanca? ¿Y qué está pasando también en la relación con China continental en este caso? Vimos que el presidente Nayib Bukele estuvo en China, logró, digamos, buenos puntos en materia de cooperación, pero la pregunta es qué se puede dibujar en el futuro con la relación con esas dos grandes potencias a nivel global. Bueno, hay cosas que debemos de enfrentar, y es que el gobierno se ufanaba en decir que las relaciones con Estados Unidos habían mejorado sustancialmente. 1 año y meses sin embajador nuestro en Estados Unidos, 1 año y meses. Cuando hablamos de que no tuvimos embajador y en China no tenemos embajador todavía, eso es la importancia que el gobierno le ha dado a la relación diplomática con los 2 países más importantes en este momento en materia económica. ¿Qué estamos hablando? De que ahora se ufanan en decir el TPS se amplió gracias a la gestión del gobierno. No es cierto, fue una demanda de una niña que defendió a su mamá. Fue amparada por una corte en California y sencillamente dijeron se suspende el caso. Ahora la corte dijo 9 meses más. Pero eso no es un asunto del gobierno, porque no creo que nuestro gobierno haya tenido incidencia para que a los sirios, hondureños o somalíes les hayan prorrogado el TPS. No lo creo. El problema es cuando tú te adjudicas una cosa que no es tuya. Cuando tú dices, esto es gracias a mí. Lo mismo puede pasar con el viaje del presidente a China, cuando quien estableció los vínculos fue el FMLN. Lo que no hizo fue a negociar precisamente lo que se había acordado. El estadio, la biblioteca, el City Sur, el lago de Ilopango y las obras que se negociaron. Pero en materia diplomática, tú envías a una embajadora que no tiene la más mínima idea de lo que es la diplomacia ni de los códigos, de lo que son tratados internacionales. Porque no es un concurso de belleza, hermano, y no es que estoy atacando a una mujer, simplemente necesitas a alguien hábil
y no alguien que te diga hoy, por ejemplo, mi misión es que la gente se venga de regreso y después te diga mi misión es que la gente se quede. No hay en concreto una posición política y diplomática en torno a nuestros compatriotas, porque no solamente vive gente tepeciana en Estados Unidos, que son 296.000, son casi 3 millones de compatriotas y muchos están indocumentados. ¿Qué para ellos, por ejemplo? Segundo lugar, las relaciones con las grandes potencias. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la dinámica del gobierno? Sencillamente, ¿cómo vas precisamente a tomar posición en el conflicto del Sáhara con Marruecos? Cuando Trump dice que el Sáhara es parte de Marruecos, la ONU dice que no. Vamos a avalar eso. Segundo, la invasión de Israel a Palestina, empezando porque el presidente y muchos ministros son de origen palestino, están callados. En ese sentido, para nosotros es vital que las relaciones diplomáticas se vean en el sentido práctico de la dignidad y la soberanía, no injerencia. Porque no es una vez que le dije a la Jim Manes y al coronel Johnson, no sean injerencistas, porque quisieron decirnos cómo llevar nuestras relaciones diplomáticas con el mundo. En ese caso, creo que la población debe de estar consciente, debe de estar bien estudiada de lo que significa relaciones diplomáticas serias y sobre todas las cosas, con dignidad y respeto a nuestra soberanía. Muy bien, le queremos agradecer, Carlos y Manuel, por habernos visitado esta mañana. Carlos Ruiz y Manuel Flores, diputados por el FMLN, hemos hablado de diversos temas de carácter electoral y también temas de coyuntura que están en las agendas informativas en estos días al cierre de este año 2020. Gracias por estar aquí. Los esperamos en futuros espacios para que sigamos hablando de lo que está ocurriendo en El Salvador y la visión que tiene en este caso el FMLN. Que tengan buen día. Gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la invitación y gracias a usted que nos sintonizó esta mañana. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos más información con los equipos de Noticiero Hechos. Vamos a hacer un nuevo monitoreo de cómo está el tráfico. Además vamos a tener la información que usted necesita saber sobre diversos temas que están, pues decíamos, en este inicio de semana y que van a estar en desarrollo en esta semana, que es ya una de las últimas de este año 2020. Volvemos enseguida.